Entonces, en la segunda hora vamos a hablar sobre la monografía, sobre otras cuestiones que ustedes tengan. Dejamos para la segunda parte. Entonces, de esa manera vamos a culminar este ciclo que me alegra mucho de que se hayan unido y que hayan demostrado el entusiasmo que han demostrado hasta ahora. Así que yo estoy contento con eso y eso me motiva también como docente, ¿no? Si uno tiene alumnos apáticos, lo que no da gusto. Pero si los alumnos preguntan, eso no hay problema. Entonces voy a compartir el PowerPoint para poder dar inicio a nuestra clase de hoy. Que son cuestiones así, no digo marginales, sino que algo que nosotros tenemos que saber, ¿verdad? Es de información adicional, que es lo que es la arqueología. Estamos hablando de tiempo y espacio, ¿verdad? La toponimia. ¿Ven todos? Sí, profesor. ¿Están viendo todos? Sí, profesor. Bueno, hablamos un poco nomás de la arqueología, la toponimia y la paleoclimatología, ¿verdad? Son elementos que también debemos de conocer, aunque yo no me considero un experto en ninguno de estos tres temas, pero en la medida que pueda darle información también se le puede ser útil, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, que se une la arqueología del paisaje con el paisaje cultural, ¿verdad? Entonces, en una mezcla se complementan entre sí lo que es la arqueología del paisaje con el paisaje cultural y tiene que ver al final esto con una gestión integral del patrimonio arqueológico y también cultural, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con la gestión de todo esto, ¿verdad? Lo del paisaje cultural, antropológico, arqueológico, como he dicho. Todo entra dentro de la rama de lo que es el patrimonio cultural, ¿verdad? Y es una labor de investigación, ¿verdad? Sobre objetos arqueológicos, sitios arqueológicos, ¿verdad? Que se entrelazan entre sí, porque anteriormente era solamente un sitio, era solamente la pirámide de Gizeh, qué sé yo, era solo, pero a medida que pasa el tiempo, este paisaje cultural se va extendiendo y ya abarca regiones. Y es una manifestación de la acción cultural de una determinada cultura, de un determinado pueblo, que es el que conforma el paisaje cultural, porque el hombre, por supuesto, siempre está modificando el paisaje, siempre está cambiando el paisaje. Los paisajes, o la zona, los territorios, siempre están en movimiento, siempre están cambiando, ¿verdad? Entonces, este proceso se traslada a la arqueología del paisaje, ¿verdad? Para aumentar el conocimiento histórico de una determinada región. Entonces, es un proyecto, un conjunto donde trabaja, es un trabajo multidisciplinario, siempre la arqueología es un trabajo multidisciplinario, no es solamente arqueólogo, ahí intervienen geólogos, topógrafos, los que estudian los animales de la antigüedad, ¿verdad? Todos esos intervienen, ¿verdad? Incluso forenses, ¿verdad? Y es que se encuentran cuerpos humanos, y a fin de hacer un inventario general, ¿verdad? de lo que se encuentra dentro de las obras de prospección. Y lo que la arqueología hace, aporta criterios para identificar, caracterizar, valorizar y gestionar este paisaje cultural. La arqueología aporta eso, ¿verdad? Para servir de sustento a la memoria y la identidad del grupo. Entonces, lo que se busca al final es surgir este sustento de la memoria del grupo. Pues la arqueología nace básicamente en la búsqueda de civilizaciones perdidas, ¿verdad? Ese es el origen de la arqueología, la búsqueda de estas civilizaciones perdidas o civilizaciones donde hay poca información, ¿verdad? Entonces se busca en el terreno, ¿verdad? Porque es una
ciencia que primero va al terreno a buscar los datos y después los analiza en un laboratorio. Y el segundo momento de la arqueología es cuando aparece la teoría de Darwin, ¿no? La teoría de Darwin que dice que nosotros tenemos un ancestro común con los simios, ¿no? Ahora que está de moda la viruela del simio. Nosotros tenemos un ancestro común. No es que descendemos de los monos, sino tenemos un ancestro común del cual descendemos tanto los monos como los seres humanos. Y la arqueología hay una fiebre de la búsqueda de la arqueología para buscar ese ancestro común. Indiana Jones, por ejemplo, busca solamente las civilizaciones perdidas, algo así, porque la idea postmoderna puede mezclar la ficción con la realidad. Entonces mezcla ficción con realidad para hacer un Superman de la arqueología, ¿verdad? Pero lo que busca es la primera arqueología. La segunda arqueología es la búsqueda de este antepasado común que tenemos con los simios. El eslabón perdido. El eslabón perdido, exactamente. Ese es el eslabón perdido. Eso es lo que dijo Darwin. Reconstruir entonces paisajes sociales de épocas prehistóricas. Eso es lo que se busca, ¿verdad? Buscar, encontrar esos paisajes y estudiar estos procesos de cambio y continuidad, que es lo que va a desembocar en el paisaje actual. Entonces, se busca a partir de sociedades prehistóricas para estudiar esos procesos de cambio y continuidad y cómo esto se manifiesta en el paisaje actual, ¿verdad? Sí. En Paraguay podemos estudiar a partir de los caminos reales, ¿verdad? Los caminos reales que en realidad eran rutas indígenas, ¿verdad? Y tratar de reconstruir eso y ver cómo están en la actualidad, cómo coincide y coinciden exactamente con las rutas, con la vía de comunicación que nosotros tenemos. Las vías se siguen utilizando, asfaltando, mejorando, pero prácticamente son las mismas. Entonces, ¿cómo se manifiesta eso en el paisaje actual o en una ciudad donde quedan los edificios emblemáticos? Todo eso es el trabajo que tiene que hacer la arqueología, ¿verdad? Combinado con la historia y otras ciencias para reconstruir justamente la memoria histórica, ¿no? Entonces, se relacionan entonces diferentes contextos. Primero el espacial, ¿verdad? Ya dijimos, el temporal, que es histórico básicamente, el ecológico también, ¿verdad? Cómo estaba el ambiente en determinadas épocas, y el cognitivo, el conocimiento. En los pueblos que interactúan, cómo los pueblos estos interactúan creativamente con sus entornos. Entonces, lo que va a dar es un marco histórico-cultural para interpretar y evaluar, ¿verdad?, ciertas observaciones que se hacen de cómo va variando el espacio-tiempo de la organización y humana, por supuesto, y la estructura del registro material. Entonces, registros materiales que se tienen que tener también de manera sistemática, especialmente sobre los artefactos, ¿verdad? Incluso basureros que eran de la etapa prehistórica, da mucha información sobre cómo se volvía ese pueblo, qué comía, qué artefactos utilizaba, etc. Por ejemplo, tenemos un sitio arqueológico, pero que después se convierte en un paraje cultural y al final, esto en Perú, ¿verdad? Es un Chinchero, la zona. El paisaje cultural ya se convierte en un paisaje turístico también, ¿verdad? Se integra con el turismo y el turismo genera ingresos a la población local. Y eso es importante. Pero no hay que, como el equilibrio es frágil, no hay que abusar tampoco del turismo. Eso tiene que ser sustentable. No se puede destruir. La cueva de Altamira, por ejemplo, en España, hasta el fin, mucha gente entraba a mirar y al final tuvo que prohibirse la entrada de la gente, o tuvo que limitarse la entrada de la gente porque destruía el sitio arqueológico. Bueno, el propio calor de la gente, calor que genera el cuerpo, deteriora las figuras, las pinturas que había en esa. Ahora existen, por ejemplo, sí. Disculpame, Miguel, que te interrumpa ahí. Justamente
Esa sería la capacidad de carga, ¿verdad? Hay muchos lugares que 300 turistas por día nomás reciben y después cuando venden todas las entradas, cuando ya entra suficiente gente, ya suspende por el día, ¿verdad? Y pasan para el día siguiente, ¿verdad? Cosa que en Paraguay no se hace y se debería hacer para muchísimos lugares, no solamente con un enfoque histórico, sino también atractivos naturales y demás, ¿verdad? ¿Por qué no en Cerro Corá mismo, ¿verdad? Por dar un ejemplo. No, acá se cometen aberraciones. Por ejemplo, en el Cerro Italetra la gente va y pone por la misma piedra va y pone su escrito también. Eso es inadmisible en ningún lugar. La Yo destrucción dije de esa lo que manera. sí, profesor, o sea, lo de Italetra es un crimen, pero un crimen constante. Están por destruir Italetra. Porque Destruir todo. mi señora tiene ahí una quinta a ponerle 300, 400 metros ahí. Yo me voy y veo constantemente y es una locura es lo que están haciendo con Italetra. Está por desaparecer. En cualquier momento desaparece eso. No, y lo que pasa ahora con el Molino San Luis, ¿verdad? La comuna está cabeceando, se está pasando la pelota con cultura le pasa a la comuna y así. No hay esa conciencia, no le interesa lo en absoluto, prefieren construir estaciones de servicio que mantener el patrimonio histórico, ¿verdad? Y sobre todo esa cuestión, nosotros especialmente tenemos que ser sensibles y tenemos que ser conscientes con respecto a esto. Realmente es una vergüenza que tengan que ocurrir esas cosas. Y es un crimen también contra el patrimonio, ¿no? En Egipto, por ejemplo, pasó que antes de los 80 y de que empiece toda esa fiebre de las momias y todo eso, las pirámides no estaban cuidadas. Entonces venía la gente a poner sus toldos por las pirámides, cortaban la piedra, llevaban para sus casas y cosas así, hasta que luego se intervino, ¿verdad? De hecho, la UNESCO intervino. O la UNESCO estaba trabajando allí desde el 77 para poder mudar una isla para hacer la represa. Y entonces, de Asuán, sí, y ahí ellos fueron e intervinieron, porque también estaban llevando. Imagínense que hoy no tengamos, por ejemplo, pirámides y la gente se quiera ir a Egipto. Ellos básicamente la gente que está ahí cerca vive de eso. Sí, y eso también. Esa cuestión, la UNESCO probablemente nunca vaya a intervenir acá, ¿verdad? Somos nosotros mismos los que tenemos que tomar conciencia de eso. Porque Egipto está en el comienzo de la civilización occidental. Todo lo que es civilización occidental viene de Egipto. Entonces, por eso hay un interés de preservar. Francia, especialmente, lo que trabajó mucho en eso y puso mucho dinero para que se recupere los templos que se iban a ser inundados y se trasladen a otros lugares, ¿no? Y acá no, acá se va a destruir todo si nosotros mismos no nos manifestamos cuando se están cometiendo este tipo de barbaridades, ¿no? Ese es el problema. Es fundamental que no tenemos conciencia, no hay una educación patrimonial para los jóvenes, para los chicos. Todo eso va en contra, ¿verdad?, de la preservación de nuestro patrimonio histórico. Y va a llegar un momento en que yo no le voy a poder llevar a mi hijo, a mi nieto ahí en el centro y decirle, este era un edificio tal hecho, porque van a echar todo, van a destruir todo. No sé, ¿alguien quería hablar o me salió nomás ruido ahí? No, corroborar nomás, profesor, lo que está diciendo, es muy cierto. Pero la gente ahora, profesor, solamente para pegarle a la municipalidad y a cultura y para ser valeroso en las redes, nomás lo que salta y dice que es patrimonio, nadie le interesa nada. Con la cuestión de la cultura, nadie tiene lo de ese arraigo y dice, por ejemplo, este era un edificio histórico. La gente dice nomás por decir que quiere salvar el centro, pero así también nadie colabora en nada con cuestiones de cultura, profesor. Nadie. A nadie le interesa. En 8 días máximo ya se olvidan todas las cosas. No tienen luego esa conciencia de poder querer lo cultural.
Mentira, es que ellos quieren salvar quieren salvar supuestamente el patrimonio histórico. Mentira, se van. La vez pasada unos cuantos jóvenes se fueron a mear cerca de la Casa de la Independencia. Con eso te digo todo. Es cierto, nos falta educación, nos falta Mucha cultura. educación, muchísima. Porque la gente cuando está el tema en auge y cuando está de moda, no, ese es patrimonio, dice, ahí se van toditos. Pero cuando está bien el patrimonio, por ejemplo, el ferrocarril mismo, o si no, por ejemplo, la catedral, nadie dice nada, nadie visita nada. Solamente cuando se está a punto de destruir, la gente ahí interviene. Yo quiero opinar al respecto, porque es un ámbito que me toca muy de cerca. Lastimosamente, el gremio de arquitectos no somos unidos. Y en el gremio mismo, cada uno tira por a su lado y para su conveniencia, lastimosamente. Y la gente que está interesada en el tema de lo que es historia, patrimonio, somos muy pocos y realmente no tenemos el apoyo del gremio total que necesitamos. Por eso estamos como estamos. Lastimosamente, don dinero es más... Permiso, profesor. País. Una lástima. Sí. Sobre el punto, quizás no sea un patrimonio histórico como tal, pero una característica natural. Los cerros de Caacupé están a punto de echar todo. Yo paso toda la semana por allí, entiendo que es para la ampliación de la ruta, pero uno de los cerros ya está a punto de desaparecer. Nunca he visto ni siquiera una manifestación ni un reclamo de los ciudadanos. Entiendo el progreso, pero no sé. Sí. Celso, con respecto a eso te puedo comentar porque sé muy de cerca el caso. Obras Públicas hizo un consenso con los dueños de esas propiedades y esas personas estaban de acuerdo con lo que Obras Públicas le va a pagar. Por eso se hizo eso. Sí, pero no es solamente una cuestión de dinero. Pues. Sí, pero ese dinero pasa no solamente por los propietarios, pasa también por la municipalidad y por cabezas importantes para que se tomen esas decisiones. Pero hay que hacer una distinción muy importante, ya te doy la palabra. Acá existe lo que es el patrimonio cultural y existe el patrimonio natural, ¿verdad? Ahora pasamos a hablar de patrimonio natural, ¿no? Que también es importante. Sí. Creo nomás, profesor, que es buen día para todos, que es una cuestión de fondo también esto, porque dentro de nuestras cátedras de historia, desde la escuela mismo, desde el colegio, se viene enseñando la historia y en teoría se transmite de memoria todo sin lograr transmitir ese patriotismo que tenemos que infundir dentro de nuestros niños, porque finalmente ellos son los que quedan, ¿verdad? Y finalmente ellos van a ser los afectados de no conocer nuestro patrimonio, ¿verdad? Entonces, si podemos lograr también la capacitación de los docentes correctamente, ¿verdad? Y que nuestros libros mismos que salen del ministerio estén correctos, porque está plagado de errores también. Entonces va a ser difícil porque ellos vienen aprendiendo algo con muchos errores y también aprendiendo sin pasión, por llamarlo de alguna manera, sin transmitirle ese cariño, ese amor. Tal vez muchos de nosotros estemos trabajando con gente, transmitiendo nuestros conocimientos de historia o de lo que sea, y es un poco una labor personal ya, porque es lo único, el trabajo de hormiga, es lo que podemos hacer desde donde nos toque para poder concienciar a la gente. En Concepción tenemos un catálogo de 205 patrimonios, sin embargo, en pie, con suerte, en pie, que nos hayan tocado, estarán unos... Pero eso se declaró como patrimonio, la municipalidad declaró por la municipalidad, es la que tiene que hacer ese trabajo. Sí, la municipalidad. Pero no les ataca, profesor, o sea, la ventaja que supuestamente le dan a los dueños de los patrimonios son que no pagan impuestos. Y no pagar, por ejemplo, 500.000 guaraníes o 700.000 guaraníes en el año, ¿qué te simboliza? O sea, no es nada comparando con el daño que ellos pueden hacer, ¿verdad? Entonces, es una tarea de todos, ¿verdad? Todos tenemos que sumarnos a donde nos toque. Creo que a veces choca lo nuevo con lo antiguo. Yo tengo, Mónica sabe, tengo una propiedad que es una casa que pertenece
pertenecía, perdón, a los herederos de Manuel Gamarra, el que... Juan Manuel Gamarra. Sí. Y ahora vamos a hacer un hotel en el predio, pero solamente la casa de enfrente, o todo lo que es ese caserón de enfrente, es patrimonio histórico. El resto fueron agregando allá por los años 80. Y nosotros no vamos a tocar. Trajimos arquitectos del Brasil, porque como dice la compañera Lucy, está difícil encontrar un arquitecto que entienda mucho sobre eso, porque todos quieren echar nomás. Y ahora No, empezaron hay las obras. arquitectos especializados en patrimonio, lo que no tenemos. Exactamente. Sí, Trajimos tenemos, un profesor, arquitecto tenemos. especializado en Tenemos patrimonio. poco, ¿verdad? Son pocos, pero lo que pasa es que cuando vos vas a tocar patrimonio, existen unas leyes internacionales que uno debe de cumplir. Y cuando vos te vas y con el cliente le decís, bueno, vamos, vos te vas a cultura te da todos los requisitos, y te va con el cliente, le decís, esto es lo que tenemos que hacer, el cliente así ya te mira así con una cara de cuánto va a costar esto. Y bueno, lo que se tiene que hacer bien cuesta. Y es una cuestión psicológica, te les puedo decir por experiencia, una cuestión psicológica con el cliente. Sí. ¿Cómo vos tenés que enfrentarle y explicarle? Para hacer bien, así tenemos que abordar. Esto es lo que se puede mantener, esto es lo que se puede rescatar y esto es lo que se puede desechar, por hablarlo así. Es muy sensible ese tema, profe, muy sensible. Pero cuando se quiere, se puede. Porque nosotros estamos haciendo todo lo posible para proteger esta estructura que tiene más de 140 y casi 150 años, porque encontramos la fecha de construcción en una mina. Entonces, el que quiere puede, ¿cierto? Es caro y lleva tiempo. Permiso, compañeros. Permiso, compañeros. En un aporte a la reflexión del grupo, evidentemente en nuestro país falta institucionalidad. Tenemos instituciones públicas débiles, lastimosamente, que no protegen en su debida magnitud e importancia tanto el patrimonio natural como el patrimonio cultural, tanto el natural como el cultural. Entonces, bueno, en algún momento deberíamos replantearnos las funciones de esas instituciones, ¿verdad? Como sociedad. ¿Ustedes me escuchan? Sí, compañero. Sí, compañero. Sí, claro. Sigamos entonces ahora, profe. El profe se le acabó su batería, dice. Su batería. Perdón. Y yo no le respondí a Rubén porque me fui a revisar mi batería. Yo me fui a revisar mi batería también. Perdón. Hoy amanecí. Claudeline, avisa cuando tenga ese hotel de H. Sí, cualquier cosa, Mónica te puede avisar. Esperando, Claudeline, hoy amanecí, dijiste y cortaste. Sí. Amaneciste. Encima está en el casco. Yo ni no me desperté, ya todavía ella No. me despertó. No, en 2 años de clases sincrónicas durante la pandemia ya muchas veces me pasó. Entonces, tengo un alargue para conectar la notebook y había sido el alargue, no estaba enchufado por la pared. Y la computadora, sí, de terror. Sí, pero ahora ya aprendí. Ya Mónica, digo, Claudeline está. No, Claudia no está. En antropología, en mi programa de estudio, hay contenido sobre patrimonio natural y cultural también. Hay una parte de geografía que habla también un poquito de eso. Hablando de natural, imagínense o qué opinan de los 2 cerros que están ya a punto de terminar en Vallemí para abrir una cementera nueva, contaminando el río. Nosotros ahora tenemos ese problema. ¿De quién es la cementera? De Tío Cartes. Ah, bueno, entonces está bien. Ah, no. Chao, cerro. Quítale una foto del recuerdo. Ahí pues está el tema. ¿Dónde? En Guairá tenés que saber dónde te vas a meter, si te vas a Luis Tiruzú, porque si te vas un poco más allá, paso Yobay, te bañas en Mercurio. Sí.
Y acá las cavernas de Vallemí que ustedes tienen que venir a conocer antes que Sí. verdaderamente que terminen, Sí. que desaparezcan y que porque la gente entra y cuando entra de repente dejan su firma con lo que tengan, ¿verdad? O sea, así es que a veces a propósito llevan luego esos sprites para escribir por las piedras en Canva Photo, por ejemplo, firman luego por las piedras de esa caverna, ¿verdad? Que es hermosa. Ya sé, entonces. Para la próxima llevo calcomanía nomás. Entonces pongo. Cualquier, Calcomanía nomás. la gente Quieren, siempre pueden poner dice, Pero quita no letra, hay conciencia, no hay conciencia, Dios mío. Hola, profe. Edgar X hola, Marie profe. Se por armó ya la reunión siempre. acá, profe Villaje. Anita letra. No te escuchamos, profe. Tu micrófono. Tu micrófono está apagado, profe. Buen día, disculpen, Buen día. se me terminó mi Buen día. batería. Buen día. Yo creí que ya te enojaste con nosotros, profesor, ya te fuiste. No, de ninguna Estaba manera. por el grupo, dijiste profesor y te fuiste. No, estaba muy interesante el debate. Realmente no quiero cortar este debate, pero vamos a tener que continuar con la clase, lamentablemente. Dale, profe, gracias. Yo quería, porque hubo una queja ahí sobre el sistema educativo. Brevemente, Rubén, si vos podés explicar cuál es el problema que existe en la enseñanza de la historia. Yo sé que ese es para hablar por 2, 3 días o 6 meses, pero si puedes resumir un poco cuál es el problema fundamental por el cual se enseña mal la historia en la secundaria, o que tener esa experiencia. Brevemente nomás, por favor, y después continuamos. Sí, mi percepción al respecto es que en los papeles inclusive y el diseño por competencias responde a lo más actual de los planteamientos educativos a nivel mundial, pero el tema es que se planteó inicialmente enseñar de manera integradora las ciencias sociales y al final la parte administrativa sigue asignando profesores por 2 horitas, entonces la parte administrativa nunca acompañó el planteamiento pedagógico y por otra parte la formación docente, es mi percepción, ¿verdad? Porque en los papeles puede estar muy interesante el currículum, pero en la aplicación, si te dice analiza, emite juicio crítico con respecto a determinado contenido, y eso no se ve en el aula. No hay juicio crítico, no hay análisis, no hay reflexión. Volvemos al conductismo, meramente procesar texto y mal, ¿verdad? Entonces, esa es mi percepción. Eso se después se Correcto, muchas gracias. Vamos a continuar. Sí. Disculpen que tenga que interrumpir este debate, pero podemos continuar después, ¿verdad? Una vez que termine. Es muy interesante. No quise cortar, pero lamentablemente por estas circunstancias me veo obligado a hacerlo. Sí, doctor, gracias. Por eso les pido disculpas. Bueno, vemos entonces que lo que nosotros debemos ver el área, ¿verdad?, arqueológica y su importancia dentro de lo que es el patrimonio histórico. Los bienes arqueológicos, por supuesto, están ocultos y se tienen que descubrir, pero ahora hay muchas formas modernas y avanzó. Antes se tenía que cavar una trinchera y estar por meses y años excavando. Ahora existen, por ejemplo, radares terrestres. Desde los satélites se pueden detectar sitios históricos. Por ejemplo, en Inglaterra durante la pandemia, por medio de fotos satelitales se descubrieron muchos sitios históricos romanos en Inglaterra, ¿verdad?, que no se conocían. Está la tecnología LIDAR, que es un escáner que escanea el suelo y encuentra todo lo que está oculto bajo la tierra. Entonces son cosas nuevas, ¿verdad?, que ayudan a esto a desenterrar o sacar de la oscuridad todo esto bienes arqueológicos. Nosotros no estamos ni en pañales, estamos todavía con respecto a eso. Incluso en Europa, ¿verdad?, lo que conozco, en Inglaterra también, ¿verdad?, porque están más avanzados que cualquiera. Ellos son los creadores de la arqueología. Se encontró
una granja típica de la Edad Media, ¿verdad? Y a partir de esa granja típica de la Edad Media, se empezó a comparar con otras granjas, con otros asentamientos, ¿verdad? Para obtener más y más información. Nosotros, por ejemplo, lo ideal sería que encontremos también una granja típica de la época colonial y podamos comparar con otros sitios históricos, ¿verdad? Y todo eso, ahora existe la tecnología para poder acelerar ese proceso que muchas veces duraba siglos, no los años, siglos duraba. Bueno, la condición de esto viene a ser necesaria, por supuesto, figuras legales para su protección. Y en eso creo que también estamos con un cierto déficit. Necesitamos mayores figuras legales. Había un protocolo, así una resolución del Ministerio, de la Secretaría de Cultura sobre estas prospecciones, muy básica. Me dijeron ciertas arqueólogas que estaban trabajando con equipos multidisciplinarios que iban a ampliar eso, de que iban a ser más precisos, porque tengo muchos casos, por ejemplo, de argentinos que vinieron, entraron nomás al territorio paraguayo buscando el lugar donde se les sepultó al tamborcito de Tacuarí, por ejemplo, querían llevar y no le pidieron permiso a nadie, ni a la gobernación, ni a la Secretaría de Cultura, entraron nomás ya a buscar. No había normas tampoco que una señora me llama de Carmen del Paraná y entonces yo le pasé con el licenciado Rolandi, que es mi colega que estaba en la parte de arqueología en ese momento, y él le ayudó para rechazar esa petición, porque venían los argentinos usando la ley de Mbareté, querían entrar a hacer profesiones buscando la sepultura del tamborcito de Tacuarí. Y todas esas cuestiones hay que manejar, ¿verdad?, a través de las leyes o figuras legales, ¿verdad? Aunque estos yacimientos pueden ser numerosos en nuestro país, no son infinitos, ¿verdad? Entonces, también hay la arqueología preventiva. La arqueología preventiva es otro elemento cuando, por ejemplo, alguien está haciendo una construcción y encuentra un asentamiento antiguo, ¿verdad? Entonces los arqueólogos, especialmente de la Secretaría de Cultura, tiene que venir a rescatar toda la información que hay y después se destruye el sitio, desaparece el sitio, o depende de la voluntad del dueño, ¿verdad? Si quiere mantener o hacer desaparecer, pero los arqueólogos preventivos tienen que venir a sacar toda la información y guardar esa información, porque si no se pierde para siempre. Y ahora estamos encontrando, ¿verdad?, con la construcción de estas rutas bioceánicas, se están encontrando sitios arqueológicos y acá no se respeta eso. El constructor hace desaparecer todo, nomás no le interesa la información. Una vez que se destruye el sitio histórico ya no se recupera esa información. La esencia toponomástica, ¿verdad? Ahora, entramos ahora a hablar de toponimia. Esta esencia consiste en una combinación de métodos lingüísticos e históricos. Acá se combina la lingüística con la historia, ¿verdad? Y ayuda a las investigaciones históricas. El método toponímico ayuda mucho a las investigaciones históricas, ¿verdad? El enfoque histórico de los problemas de toponimia es un principio fundamental. Las formas actuales, el sonido en un sitio, un nombre geográfico, no son suficientes para expresar afirmaciones científicas, sino son solamente una ayuda para el investigador. Los toponímicos también son considerados monumentos históricos y reliquias del pasado. Acá, por ejemplo, se cambian nomás los nombres de las ciudades y los lugares, ¿verdad? Y no debería ser así, deberían mantenerse esos nombres originales en guaraní de los sitios o de los lugares y no cambiar por cambiar nomás. Eso es algo que ha ocurrido desde hace mucho tiempo y se pierde así la memoria histórica. Por ejemplo, Barrero Grande, la traducción de Yucutú, que es un lugar donde se buscaba la sal, ¿verdad? Había sal para el ganado, ¿verdad? Después se convirtió en Barrero Grande y por último ahora Eusebio Ayala, que no tiene nada que ver con el sitio, con el lugar histórico, al cual se refiere la toponimia, toponímico. Entonces los nombres geográficos son palabras que
que evidencia un hecho lingüístico de una colectividad determinada. Entonces, estos nombres ocupan un sitio relevante y son testimonios de un pasado. Y con los más valiosos monumentos históricos, están junto a los valiosos monumentos históricos. No es solamente la piedra, no solamente, sino es también el sonido, es la lengua, es cómo se le denomina al sitio. Adquiere este fenómeno lingüístico, adquiere una existencia en el espacio a través de esta toponimia, ¿verdad? Y se puede restablecer una lengua antigua en un territorio concreto, definiendo incluso los límites geográficos de esa cultura, de acuerdo a los nombres que le dio esa cultura, ¿verdad? Registro toponímico, ¿verdad? Constituye una versión fósil de la memoria espacial local. Eso es importante, hay que tener conciencia de que es un fósil de la memoria espacial local, ¿verdad? En un espacio local, ¿verdad? Todo tiene su nombre. Los locales siempre tienen su nombre. A medida que se va extendiendo hacia una región, muchas veces se pierden los nombres, pero los locales siempre recuerdan ese nombre. Este era la propiedad de fulano, ¿verdad? Fulano fue, González fue, Acosta fue, qué sé yo, ¿verdad? Acosta Ñu, todo eso, ¿verdad? Porque antes no se sabía si era Rubio Ñu como por Bernardino Caballero, que era rubio, o era costaño. Después se encontró que era un brasilero que había vivido y que tenía su terreno ahí, por eso se convirtió en el terreno de Acosta, ¿verdad? Costaño. También los montes, ríos manifiestan ese medio natural, ¿verdad? También la flora y fauna nos da indicios, ¿verdad? De ciertas culturas que vivieron en esa zona a nivel local. Entonces los locales mantienen viva esa memoria. A medida que se extiende hacia el departamento, hacia la región, se va perdiendo. También tiene elementos de origen antrópico, ¿verdad? Hecho por el hombre, caminos construidos, bloques de terrazgo, parcelas concretas, lugares sacros, ¿verdad? En términos de mojones y fronteras también manifiesta esta toponimia. Entonces, estos toponimios mantienen una memoria sólida, ¿verdad? Sobre el desarrollo de la lengua, y también de los lugares históricos, ¿verdad? Y los cambios que ocurren a través de la historia. Por eso es importante la toponimia. Los tipos no llegan muchas veces a nosotros en forma primaria, sino que a medida que pasa de boca en boca se va perdiendo, pero se puede recuperar hasta cierto punto. Esto ocurre al ser sometido a un proceso de traducción, ¿verdad? Por ejemplo, el río Upuntá, que era de Paraguay un tiempo, cuando lo quedó en manos de los argentinos lo convirtieron en Bermejo, y Bermejo quiere decir nomás también rojo, ¿verdad? Así, traducción directa del guaraní al español. Y la elección del nombre de un lugar de sucesivos ajustes de resignificación. Hay también ajustes como el de resignificación que participan en la creación de los sentidos de pertenencia, ¿verdad? Entonces esto contribuye a formar las memorias colectivas. Otra vez hablamos de que la identidad paraguaya está muy asociada con respecto a lo que es el terruño, y a esto contribuye también la toponimia y a producir los imaginarios regionales. Entonces los topónimos suelen resaltar determinados aspectos o dimensión de una entidad regional del pasado conjunto, abarcando una región, y la posición que ocupa cada región dentro de determinadas territorialidades, ¿verdad? Territorios. Y puede ser expresión de un paisaje significativo también, de un lugar, ¿verdad? Entonces la toponimia no es solo eso, sino que también expresa relaciones de poder y forma parte de la estrategia de control de un área. Entonces, yo le llamo, ¿verdad? Famoso el caso del río Bermejo, por ejemplo, ya una relación de poder, ¿verdad? Ese cambio de nombre. Y también tiene que ver con la estrategia de control de un área. También otorga existencia al lugar, ¿verdad? Es una forma de apropiación real o simbólica. Entonces yo al bautizar
a un lugar con un determinado nombre, ya es una forma de apropiación que estoy haciendo de ese lugar, ya sea real o simbólico, ¿verdad? Entonces son categorías, términos para la clasificación normativa que tienen una historia, tienen historia los topónimos. Fueron formulados en determinado momento y ocurre muchas veces, ¿verdad?, que se resignifican en cada proceso o etapa histórica. Y eso es lo que nosotros tenemos que... Sí. Doctor, en el camino a Brasil, por ejemplo, desde Ciudad del Este y hasta la costa atlántica, está repleto de lugares en guaraní y que se conserva esos justamente toponímicos, ¿verdad? Y ese es el Tapea Viru, que es la ruta indígena, ¿verdad?, que existen desde tiempos inmemoriales, que viene de la costa del Brasil hacia el Paraguay y que ahora se quiere resignificar como una zona turística, ¿no? Se hizo todo un protocolo, todo un esfuerzo de investigación aparte de la Secretaría de Turismo, pero el problema es que la Secretaría de Turismo no es la instancia histórica para realizar este tipo de trabajo. Tendría que ser otras instancias, más bien, que se dedican a la investigación histórica y después que el turismo explote eso. Porque un sitio histórico, un patrimonio histórico, existe de por sí, existe. No es que se pueda inventar, existe de por sí eso, y lo que hace el turismo es nada más explotar comercialmente. Así que ellos no pueden inventar un patrimonio histórico, y eso es lo que se está haciendo ahora. Los famosos caminos jesuíticos, eso es un invento, no tiene una relación histórica. Quieren hacer como el Camino de Santiago, pero el Camino de Santiago hay universidades en España que estudian eso, y los egresados, por supuesto, su primera fuente de trabajo es ir a trabajar en esos establecimientos que cubren el Camino de Santiago. Acá se hace todo al revés las cosas, y ese es nuestro problema. El turismo no puede inventar nomás lugares y patrimonio histórico. Eso le corresponde ya a la Secretaría de Cultura, ¿verdad? Pero ellos no trabajan juntos, no trabajan en conjunto, cada uno por su lado, como compartimiento de estancia, como ocurre en el Paraguay, ¿verdad? Entonces, este topónimo le otorga existencia al lugar, ¿verdad? Entonces, sirven también para una clasificación normativa porque tienen historia, ¿verdad? Se formularon en determinado momento y han sido resignificados siempre, ¿verdad? Y detrás del nombre siempre hay una historia, eso hay que tener. Explicación al menor que tiene muy poco que ver con su origen real y mucho con ciclos recurrentes de invención y actualización de la memoria histórica, ¿verdad? Entonces, hay también ciclos recurrentes de invención y actualización de esta memoria histórica, que tiene que ver con los sitios, en muchos aspectos. Lo importante es la transmisión cultural y constante reelaboración. Eso se mantiene permanentemente. Transmisión y reelaboración. En un denso sistema de significados, ¿no?, que explican la historia de presencia espacial de una colectividad. Entonces, la génesis de una toponimia local densa tiene más que ver con la experiencia colectiva cotidiana que con actos conscientes. El nombrar los elementos del entorno son elementos del entorno, sino depende de la conciencia, la experiencia colectiva de la vida cotidiana, es la génesis de esa toponimia local, que es más fuerte, pues hablamos de densidad. El carácter del paisaje como registro de la memoria y la identidad social también atesora una gran cantidad de elementos de memoria del grupo, ¿verdad? Eso es lo que hay que internalizar, ¿verdad? Conduce a procesos de cambio social y también cambio espacial. Hay instancias políticas y sociales, ¿verdad?, ajenas a la comunidad, que actúan también sobre el territorio. Eso es lo que pasa, que de la capital se empieza a
cambiar los nombres que no tienen nada que ver con la comunidad. Cuando va a haber un cambio de nombre, la comunidad es la que tiene que intervenir y decidir qué nombre le van a poner, o si van a cambiar o si van a mantener el nombre original. Como nosotros somos un estado centralizado, siempre desde el centro nomás se dan las disposiciones, las órdenes que muchas veces no tienen nada que ver con el sentir de la comunidad local. Entonces lo centralizado trabaja más con una perspectiva extensiva, ¿verdad? Y produce menor cantidad de significados. Es decir, desde el centro de la capital se trata de extender algo, pero con menor número de significados para la comunidad local. Los paisajes de las instancias que operan en gran escala tienen visiones globales carentes de densidad, ¿verdad? Entonces, los que operan a gran escala no tienen esa densidad y solo manifiestan fragmentariamente, se manifiestan de manera fragmentaria en el medio local. Y el agua, por ejemplo, desempeña un papel socioeconómico muy importante en la sociedad guaraní. El agua es consustancial con la sociedad guaraní. Los ríos y arroyos son las mayores riquezas naturales del Paraguay. Entonces, los toponímicos hidrográficos guaraníes conservan la forma más antigua de la lengua, ¿verdad? Y algunos tienen un marcado acento onomatopéyico. El onomatopéyico se escribe como suena, ¿verdad? La naturaleza. Pero acá el caso del río Aquidabán y el río Apa, por ejemplo. Esta zona era una zona ocupada por pueblos guaraníes a la llegada de los españoles, pero después hubo un retraimiento, ya sea por las invasiones de los mamelucos paulistas o bandeirantes y de comunidades del Chaco que cruzaron la región oriental, que eran guaycurúes, pero los que habitaron en la región oriental se les reasignó otro nombre, se le cambió de nombre por bayás. Los bayás llegaron inclusive hasta el río, hasta el norte de Asunción, a ocupar la zona. Y estos ríos que eran guaraníes pasaron a denominarse de acuerdo a la lengua de los bayás o de los guaycurúes, ¿verdad? Porque Azara es el que descubrió, ¿verdad?, que el río Aquidabán era en realidad el río guaraní Piraí, ¿verdad?, pero quedó como Aquidabán. Y el río Apa, que no es guaraní, es bayá, la lengua bayá, era el anterior río Tepotí. Tepotí se llamaba el Apa y Piraí se llamaba el Aquidabán, de acuerdo a las investigaciones que hizo Félix de Azara, fines ya del siglo XVIII, ¿verdad? Porque si ustedes buscan en internet van a encontrar en última hora donde es un supuesto investigador, conocedor, dice que el Aquidabán se llamaban Beri'ó, no sé, Beri'ó, dice él interpreta que el Aquidabán se llamaban Beri'ó en guaraní. Pero él seguramente hace en sentido etimológico, ¿verdad? Todo esto invento de los días de la semana, eso que hicieron Ramón Silva, eso es una estupidez, porque ya Bonpland había descrito en lo que él había dejado, cómo se denominaban los días de la semana en guaraní, pero ellos nunca investigaron en la historia, sino que ellos inventan nomás. Los guaraniólogos inventan nomás. Y destruyen el significado histórico. Ese fue un atentado contra el idioma guaraní. Sí. Porque no tiene conocimiento histórico. No tiene fundamento, no tiene base, no tiene nada. Exactamente, y no hay investigación. Porque en el Archivo Nacional hay muchísimos documentos escritos en guaraní, especialmente lo que venían las misiones jesuíticas dirigidas al gobernador, eran en guaraní puro, ¿verdad? Antiguo, no el guaraní actual, ¿verdad? Tampoco se investiga eso. Bueno, vamos a entrar en la última etapa, en la última parte, doctor, que es la relación del hombre con el clima y la geografía. Doctor, se me quedó en la mente el tema de que los toponimios hídricos
conservan formas antiguas de la lengua. Y en este caso el tema del mismo Paraguay, ¿verdad? Paraguay, hay varias interpretaciones de lo que significa. Sí, porque es tan antiguo que ya no hay como muchas versiones, ¿verdad? De su significado. Sí, hay 3, creo. Uno del agua de los Payaguas. Sí. O río coronado de plumas, o río que va hacia el mar. Agua que viene al mar. Sí. Agua que viene al mar. Porque ellos creían que el mar era el Pantanal, ¿verdad? Los guaraníes creían que era un mar interior. Entonces le decían Paraguay. Pero no sabemos. Hay varias interpretaciones, pero lo que sí sabemos es que Paraguay era Asunción. Y sigue manteniéndose en la memoria colectiva como Paraguay. Y lo que hace Paraguay es la fuerza que tiene el Paraguay, es que se expande hacia todo el Paraguay, inclusive fuera del Paraguay. La memoria colectiva queda eso del Paraguay. Aunque ya no conozcamos exactamente cuál es su significado. Gracias, doctor. Ahí está. Gracias por contribuir en la clase. Bueno, la relación del hombre con el clima, marcada por el determinismo clásico, reviste una forma de principio de causalidad. Todo fenómeno tiene una causa que le precede, de manera que si se reconoce la causa, se conoce el efecto, ¿verdad? Por mucho tiempo en la historia no fue considerado importante el clima, ¿verdad? Las investigaciones actuales recién están sacando a luz la influencia, ¿verdad? Las concepciones clásicas, ¿verdad?, hablaban de la influencia del clima en la salud, el ambiente, la enfermedad y el carácter incluso de la gente, ¿verdad? Cómo eran las gentes, su carácter, ¿verdad? El clima es preciso, tenemos temperatura, precipitaciones, datos objetivos. El clima nos da datos objetivos, ¿verdad? Ahora, las relaciones que ocurren entre clima e historia es lo que caemos en una concepción determinista, ¿verdad? Con respecto a lo que es el ser humano, ¿verdad? Generalmente se trabaja sobre larga duración, no son periodos cortos, sino periodos largos lo que hay que estudiar para poder entender la relación que hay entre el clima y el hombre, ¿verdad? Todo tiene que ver también con la tecnología, para entender lo que es el clima, ¿verdad? Y después para relacionarlo con el hombre, ¿verdad? Entonces, idea fundamental es el determinismo, ¿verdad? El designio, que la tierra fue creada por Dios para ser morada perfecta del hombre, como principal creación divina. Entonces sería ya la etapa medieval, ¿verdad? La idea de influencia del medio ambiente sobre el hombre originado por en la medicina y la farmacéutica, ¿verdad? Generalmente se recomienda que tiene una enfermedad que vaya y viva en una zona en determinado clima, etcétera, ¿verdad? Tiene que ver con características individuales y culturales de individuo y población. Y la idea del hombre como agente geográfico transformador de la naturaleza también. Y todo determinismo es mecanicista. Entonces no tenemos que aceptar esto, no tenemos que aceptar el determinismo mecanicista, ¿verdad? Que hay una dependencia invariable que produce hay una causa y un efecto, ¿verdad? Se opone a la libertad, porque normalmente lo que nosotros debemos apuntar es a la libertad del hombre. Siempre que aparezca la misma causa aparecerán los mismos efectos. Pero nosotros no estamos aprisionados dentro de eso. Tiene influencia sobre nuestra vida, pero no dependemos solamente de eso, ¿verdad? Entonces hablamos de determinismo geográfico. Ya hablamos justamente hablamos que la escuela alemana era determinista y la escuela francesa era posibilista. Hay que tener en cuenta estos aspectos. Las primeras teorías deterministas aparecen ya en Grecia. Platón, Hipócrates, Heródoto, Aristóteles, incluso relacionar el clima con el carácter de los hombres. Estrabón, Ptolomeo, que son geógrafos, hablan también de esta mecánica simplista y fatalista, de la geografía sobre los seres humanos.
Hipócrates, Heródoto hablan del medio del clima con factores determinantes para la conformación de las características de los pueblos. Hipócrates escribió un tratado de los aires, de las aguas, el lugar donde se estableció relación entre el hombre y el medio, dejando sentado que el ser humano y la sociedad están determinados por el clima, el agua que consume y los lugares que habitan. Esto es muy apegado, ¿verdad?, a lo que era conocimiento clásico, ¿verdad? Para Heródoto, por ejemplo, el clima determina la vida que se desarrolla en diferentes regiones, comportamiento y caracteres de los seres humanos. Los hombres y pueblos viven en ambientes agrestes, difíciles, son más fuertes, más rudos, más agresivos y más capacitados con la guerra. Esto, por ejemplo, habla de los montañeses, ¿no? Los que viven en la montaña viven en estos ambientes agrestes, difíciles. Entonces consideran que estos hombres son más capaces para hacer la guerra. Los hombres que viven en regiones ricas, en la planicie especialmente, clima suave, ambiente afable, son más suaves y dóciles, ¿verdad? Poco aptos para la guerra, según esto que manifiesta Heródoto, padre de la historia. ¿Puedo dar un Ptolomeo, ejemplo ahí de cómo el clima cambia también el cuerpo humano? Los que viven en Perú, en las alturas, a niveles muy elevados, por encima del mar, para cuando se va, por ejemplo, suelen escuchar la selección paraguaya, se va y no puede respirar, dice. No puede respirar porque no puede usar el hierro que se transporta dentro de los glóbulos rojos. En cambio, estos montañeses, esta gente que vive en las alturas, tiene un tipo de hemoglobina que hace con que a ellos ni les vaya ni les venga la altura. Ellos pueden vivir tanto abajo como arriba. Y ese, por ejemplo, es el clima ya cambiando el cuerpo humano para adaptarse a un determinado lugar. Sí, pero eso no determina cómo tiene que ser el hombre, ¿verdad? Una vez que el hombre se adapta, puede convivir en ese clima. Tampoco los que vienen de las partes altas, las tierras altas, se acostumbran a la planicie fácilmente. En uno y otro sentido. Profesor, de hecho, en ese sentido, y yendo a lo que dice Claudelín, por ejemplo, en Colombia, los partidos, la selección colombiana no juega en el Campín de Bogotá, sino juega en el Estadio Junior de Barranquilla. ¿Eso por qué? Porque la mayoría de los jugadores van a Europa y pierden esa aclimatación a la altura y ni siquiera pueden jugar en su propio estadio. Entonces van a una altura a nivel del mar en Junior, ¿verdad? Profesor, yendo un poquito a la cuestión griega, de hecho el clima fue determinante para la incidencia de la formación de las ciudades-estado y va a incidir en una falta de integración que después determina la caída de Grecia, ¿verdad? Algo que, y su absorción por parte del Imperio Romano. En Paraguay podemos también, y pregunto, esa falta de integración entre guaycurúes y guaraníes, ¿podemos vincularla también con una cuestión del clima, profesor? Yo tengo otra opinión con respecto a Grecia. Grecia, lo que vivían eran en valles encajonados por montañas, ¿verdad? Y eso le impidió la integración de los griegos en un solo estado, ¿verdad? Era más bien una cuestión geográfica que climática, ¿verdad? Y con respecto a la segunda pregunta, los guaraníes tenían todo para vivir acá, aunque era un pueblo muy guerrero, entonces no se cumple esa premisa, ¿verdad? Era un pueblo guerrero, pero no necesitaron formar un estado. En cambio, los incas, que no tenían ningún recurso para sobrevivir, se vieron obligados a formar un estado centralizado, justamente para que pudiese seguir existiendo esa cultura, y progresaron muchísimo más que los guaraníes en base a esas necesidades que tuvieron. Los guaraníes nunca llegaban a formar ciudades, pueblos. No, eran una civilización. Pues civilización quiere decir gente que vive en ciudades, cívicas en civilización. Llegaron a formar una civilización material, vamos a decir. Espiritualmente son muy desarrollados.
Permiso, doctor, no sé si puedo aportar un ejemplo que se me ocurre ahora de cómo el clima incide en el comportamiento, inclusive en la cultura del ser humano. En regiones frías, el ser humano tuvo que inventarse un abrigo de piel. Y en los Andes, bueno, ante la carencia de espacio para cultivo, tuvieron que inventar el cultivo en terrazas, ¿verdad? Y sin embargo aquí no hizo falta ningún tipo de abrigo y la mayoría, el clima permitía vivir prácticamente desnudos o con un taparrabos mínimamente, ¿verdad? Entonces el clima condicionó esas creaciones culturales de los seres humanos. No sé si estoy en lo correcto, doctor. Albert Toynbee dice de que los seres humanos tenemos necesidades similares, ¿verdad? Es decir, necesitamos alimento, abrigo, etc. Pero la respuesta es lo que tiene que ver, que le damos a esa necesidad, ¿no? Es lo que pasa con Egipto, una tierra que era infértil, que solamente ciertas veces al año había agua, que esa agua traía abono para cierta época de vaca, había que calcular cuánta superficie, lo que se podía cultivar con ese abono que traía el Nilo. La respuesta que le dio a esas necesidades que tenía ese pueblo fue fantástica. Crear una civilización increíble, ¿verdad? Ante la necesidad. Entonces, no es la necesidad lo que determina lo que va a ser un pueblo, sino es la respuesta que le da a esos desafíos. Y lo mío pasa con los pueblos que viven en el desierto, ¿verdad? Son pueblos pobres, separados, pero Israel hizo de un desierto un vergel. Son uno de los pueblos más avanzados porque utilizaron la tecnología para cambiar el ambiente. Lo mío pasa con Las Vegas, bueno, está en el medio del desierto. Es decir, depende mucho del hombre y no de la determinación que da el medio ambiente. Nosotros se nos metió en la cabeza de que estamos determinados por el medio ambiente. Esa es la escuela alemana, esa es la escuela que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque la escuela francesa, como dije, es posibilista, de Vidal de la Blache. Yo estoy dando nomás los antecedentes históricos, ¿verdad? De este determinismo histórico que impera dentro de nuestra cabeza, y del cual tenemos que tratar de deshacernos un poco y tomar la nueva mentalidad de que el hombre depende de la respuesta que le dé el hombre a las necesidades para que usted pueda salir adelante o no. Montesquieu, por ejemplo, tomó todo eso y dijo que solamente la gente que vivía en este clima europeo era lo que podía progresar, ¿no? Este clima templado europeo. Lo que vivía más al norte y lo que vivía más al sur eran seres totalmente inferiores a lo que era el europeo. Es decir, crea lo que se llama el eurocentrismo, ¿verdad? Que muchas veces en nuestra cabeza hasta ahora funciona de que todo lo que viene de Europa es mejor que lo que hay en América, ¿no? Entonces esta idea eurocentrista crea Montesquieu, ¿verdad? Y después ya tenemos el darwinismo social, ¿verdad? Ya es más dura todavía ese planteamiento. Y eso es lo que nos lleva a la guerra de la Triple Alianza. Nosotros éramos los bárbaros y ellos eran los civilizados, la civilización contra la barbarie. Era una cuestión propagandística, de que nosotros los cabecitas negras somos como cucarachas que hay que aplastar y que hay que exterminar, y que son los cabezas amarillas, cabezas blancas, los que tienen que imperar sobre esta sociedad, que nosotros no tenemos ningún derecho. Entonces, ahí se va trastrocando la cuestión, ¿verdad? Una cuestión mucho más peligrosa. Y los alemanes directamente decían que había entre lo que eran las razas superiores y las razas inferiores que tenían que ser exterminadas directamente en una fábrica de matanza que era el campo de concentración, ¿verdad?
Todas estas cuestiones son peligrosas si nosotros le tomamos al pie de la letra. Entonces, la idea central de Montesquieu también es la del hombre con el medio, ¿verdad? Tanto factores naturales como de producción social. Siempre lo europeo va a predominar sobre el resto. Las teorías deterministas, tanto geográficas como raciales, ¿verdad? Entonces lo geográfico se combina ahí con lo racial, que fueron elaboradas en el viejo mundo, por eso hablamos del eurocentrismo, fueron acogidas con beneplácito por los pensadores latinoamericanos, especialmente Sarmiento y su lacayo Mitre, ¿verdad? Que tomaron eso con entusiasmo, ¿verdad? Y nos trajeron la guerra a nosotros, pero no solo la guerra, también le exterminaron a los gauchos, que eran mestizos como nosotros, ¿verdad? También Humboldt, que estuvo en América entre 1799 y 1804, contribuyó a eso, ¿verdad? En los siglos, a una gran admiración por Humboldt, ¿verdad? Que él, como la escuela alemana es determinista, él también traía en su alforja estas ideas deterministas, geográficas y raciales, ¿verdad? Nuestro devenir, sin ánimo de poner en tela de juicio la validez también del pensamiento de Humboldt. Muchas cosas que dijo Humboldt son ciertas, pero la cuestión determinista no. Ahora, respecto a la historia, ¿verdad? Gordon Manley en los años 70 dio una serie termométrica anual y mensual desde 1659 hasta nuestros días. Eso permite estudiar la historia del clima, ¿verdad? Daniel Rousseau en Francia da una serie franciliana, francesa, que va de 1676 a la actualidad, más antigua después la inglesa, por supuesto. La historia del clima, en primer lugar, es una historia de larga duración, como dije. Solo después de estudiar la larga duración, por ejemplo, una pequeña era glacial, en segundo la historia sobre periodos de 20 y 30 años, ¿verdad? Que pone fin a la historia de acontecimientos. Y acá, por ejemplo, vemos que hay una historia, ¿verdad?, de la glaciación, ¿verdad?, que vemos acá muy marcadamente hacia abajo. Después en el Holoceno empieza a surgir el ser humano, a desarrollarse el ser humano, y hay dos etapas de pequeñas glaciaciones. Y sigue esto en el Imperio Romano, por ejemplo, hay una etapa de plenitud del clima, pero hay una pequeña periodo glacial. Y ese es el momento que cae el Imperio Romano. Por esta lengua, y vamos a explicar por qué, pero quiero que vean nomás la imagen de que el Imperio Romano se desarrolla en un determinado momento, pero a partir del siglo V entra en este periodo glacial, que es una de las explicaciones de la caída del Imperio Romano. Después tenemos en el siglo XVII, también hay una pequeña edad de hielo, que tiene también su incidencia sobre la historia humana, ¿verdad? Tiene que ver con pequeños cambios del rumbo de la Tierra, ligeras variaciones en su inclinación y rotación, ¿verdad?, del eje, que están alterando constantemente la cantidad de distribución de energía que llega del Sol. A lo largo del periodo del Pleistoceno, estos mecanismos conocidos como forzamiento orbital crearon interludios helados. Entonces, tiene que ver con movimientos de la Tierra, especialmente de su eje, para crear periodos helados de glaciación. El Holoceno fue el telón de fondo necesario para el auge de la agricultura y los órdenes políticos complejos. Es decir, al producirse la agricultura se producen las civilizaciones, los hombres se asientan en ciudades, porque antes los grupos humanos eran nómadas, iban de un lugar a otro buscando mejores pasturas para sus animales, pero lo que le hace sedentario al hombre es la agricultura, y a partir de ahí surge la civilización, como por ejemplo la civilización de Mesopotamia, que se considera el origen de todo, pero en realidad viene de la India y todo eso. Según la Biblia, el origen de todo, pero investigación actual dice que es la repercusión de otros imperios que hubieron en la India y también Egipto, ¿verdad?
Y acá, por ejemplo, tenemos, utilizando esta serie, Emmanuel Leroy-Ladurie escribe la historia del clima del año 1000. Y este nuevo libro, muy reciente, Kyle Harper escribe El fatal destino de Roma, producto de esta glaciación, ¿verdad? Cambio climático y enfermedad en el fin del imperio. Este cambio climático no solamente trae menos producción agrícola, sino trae también enfermedades. Entonces, el periodo climático óptimo romano que yo le mostré en la gráfica comienza a partir del año 200 a.C. y termina en el 150 después de Cristo, que es el comienzo de la crisis del Imperio Romano. El periodo de transición romano da cerca del 150 después de Cristo al 450 después de Cristo. Como nosotros sabemos, el Imperio Romano Occidente cae en 476. Y la pequeña edad de hielo tardía, ¿verdad?, marca este comienzo de 450 a 700, 450 a 700 después de Cristo, que sería lo que se llamó la Alta Edad Media. Más o menos coincide con la Alta Edad Media, ¿verdad? La plena Edad Media ya es la época del feudalismo, su mayor expresión, y la baja es la que está más cerca ya de nosotros, que ya es la etapa de transición hacia la edad moderna. Entonces, estas son las nuevas investigaciones que se van encontrando con respecto, por ejemplo, a la caída del Imperio Romano. Después del segundo periodo en curso, del cual la humanidad se industrializa, ¿verdad?, se desmarca de la naturaleza, es lo que le dije, ya no estamos más supeditados o determinados por la naturaleza y hace prevalecer sus tecnologías con dominio del ambiente, ¿verdad? Pero al final la naturaleza se venga otra vez nosotros con el cambio climático, ¿verdad? Entonces entra un periodo de relación entre la historia climática, y la climática se vuelve capital. Por eso el recalentamiento global, ¿verdad?, que es el problema que tenemos actualmente. Hay una guerra, hay un problema de energía, todo esto por culpa de este cambio climático. Acá tenemos, por ejemplo, el famoso calendario Bertoni, que es el que por muchos años él registró, ¿verdad?, y que ya no es actual porque actualmente cambió mucho el clima y ya no se cumple exactamente lo que dice el calendario Bertoni. También tenemos el fenómeno del niño o la niña, ¿verdad? Los primeros estudios para entender la variabilidad climática fueron realizados por el científico inglés Gilbert Walker en el año 23. Varios años se realizaron observaciones sobre los cambios de presión atmosférica en América del Sur y en la región indo-australiana. Él estuvo destacado en la India y hizo los cálculos a mano, ¿verdad? No tenía computadora en esa época. Y detectaron cambios que ocurrían en sentido opuesto, variaciones de presión que había en la naturaleza. Estas observaciones mostraron los años en que la presión atmosférica de la región indo-australiana era promedio más baja que lo normal. Y cuando es baja la presión, hay poco aire y es reemplazado por el aire frío, y se producen las tormentas, las lluvias. El Océano Pacífico Oriental era más alta. Al ser más alta, se mantiene el clima. Ese cambio de sentido opuesto de la presión atmosférica en ambas regiones, los periodos de 2 a 4 años, se denominó oscilación del sur, y publicó Walker. En el año 69, el meteorólogo noruego Jeknes estableció la relación de OS, de la oscilación del sur, y fluctuaciones de temperatura en el Océano Pacífico en ambos lados. Ya era la época más moderna. Y acá tenemos regiones secas, ¿verdad? Dry es seco, wet es húmedo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y lo que se manifiesta es a través de los cambios de temperatura que hay en esta corriente de Humboldt, ¿verdad?, que viene del sur y se traslada hacia el norte, ¿verdad? Esto es lo que produce lluvia, inundaciones dentro de América del Sur y también de Paraguay. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la gran inundación de 93 hizo que el Producto Interno Bruto de Paraguay cayese porque muchos cultivos se inundaron, la gente tuvo que desplazar
de sus lugares de origen, y aparentemente ese es un motivo que hay que tener en cuenta para ver un poco cómo eso influye sobre la caída del régimen de Alfredo Stroessner, ¿no? Esta gran inundación del año 83. Estas relaciones se dan cuando la zona subtropical de alta presión está conectada con fuertes vientos alisios, ¿no? O vientos que vienen del océano Atlántico. Esto ocasiona fuertes afloramientos, por tanto bajas temperaturas en la superficie marina frente a las costas sudamericanas y el Ecuador. Esta condición está marcada por el predominio de vientos alisios, ¿verdad? Fuertes temperaturas muy bajas. El fenómeno recibe el nombre de la niña. ¿Sí? El niño aumenta la temperatura de la corriente de Humboldt, y el otro es las temperaturas más frías de los vientos alisios, lo que hace lo contrario, produce sequía. El aumento de la temperatura corresponde al inicio del fenómeno del niño, ¿no? Que en inglés se llama ENSO, el niño Southern Oscillation, porque fue observado por pescadores del puerto de Paita, norte del Perú, en la época de Navidad. Por lo tanto, la celebración del nacimiento del niño Jesús. El ENSO, entonces, representa un intercambio del movimiento angular entre la litósfera y la hidrósfera, ¿verdad? Entonces, interactúan ahí la litósfera, que es lo que envuelve la Tierra, y la hidrósfera, que es el mar. Cuando ocurre y también cuando ocurren cambios de velocidad en la rotación terrestre. Un fenómeno muy complejo. Y con eso termino mi presentación y pueden hacer una pregunta o comentario ahora. Sí. Sí, doctor, por eso en Lima nunca llueve. Sí, es una zona donde hay poca lluvia en Lima. Pero el niño altera ese... ¿Cómo, disculpe? Cuando se produce el niño hay más lluvia y más inundaciones. Cuando se produce la niña es una época de sequía. Pero ni siquiera acá saben exactamente en qué etapa están. Yo había asistido a una conferencia donde uno de los capos ahí de la parte de climatología habló y dio un diagnóstico totalmente equivocado de la situación. Entonces, no conocemos bien todavía este fenómeno, pero sabemos que influye sobre el clima, pero también influye sobre los grupos humanos, sobre la política, sobre muchas cosas. Es una cuestión que hay que tener en cuenta también la investigación histórica. Me sorprendió, doctor, ese dato que dio, que la inundación del año 83 causó una caída en los cultivos, entonces había como una inestabilidad económica, una crisis económica muy agravada en los años 80 y que probablemente incidió directamente en la caída del régimen. Sí, es uno de los factores. Otro factor es que Estados Unidos le retiró el apoyo a Paraguay, ¿verdad? Empezó a cuestionar el respeto a los derechos humanos y todo eso. No es el único factor, pero un factor que hay que tener en cuenta. Aparte que los países de nuestros alrededores se democratizaron, también Argentina, Brasil, Uruguay también, ¿verdad? Entonces, los años 70 pues todos eran gobiernos militares. Empezó a cambiar el ambiente. Y eso también le debilitó a Stroessner. Pero hay factores que se combinan. Y nunca nuestros historiadores tuvieron en cuenta ese aspecto. No, nunca. Por eso es la primera vez que escucho y me parece sumamente interesante y hasta lógico. Y me sorprendió lo de Roma también. Que probablemente uno de los factores fue ese cambio climático, esa mini glaciación. Y el primer libro que habla sobre auge y caída del Imperio Romano es de un autor inglés, Gibbons, que es, creo que fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX. Ahí todos empezaron a investigar por qué, porque el Imperio Romano, querían saber qué podía pasar con el Imperio Británico, ¿no? Y después Estados Unidos, ¿no? Se investigó muchísimo por qué
era el auge y la caída de Roma hasta ahora, ¿verdad? Y no hay todavía un acuerdo así general entre los historiadores sobre ese fenómeno histórico. Pero tenía una función práctica, que era sacar las lecciones necesarias para que los otros imperios no cayeran. Y esta era una aplicación actual. ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguna otra pregunta? A mí me cortó la lengua a todos. No entendieron, todos no entendieron nada. No, para mí quedó muy claro, dio mucho gusto. Solamente que queda así como un sabor amargo porque esta es nuestra última clase. Gracias. Y no era lo que yo pensé que iba a hacer, porque yo pensé que iba a ser una clase de verdad aburrida, despótica, y me sorprendió gratamente y me enganché desde el primer día. Así que muchísimas gracias, profesor, por toda esa predisposición. Y yo aprendí muchísimo. Me encanta aprender y esto de verdad está buenísimo. Yo en esta clase hasta ahora tengo todo claro. No sé si vuelvo a leer, si me voy a encontrar con algo que no entendí. Espero que sí. Bueno, ahora si no hay consulta, quiero saber las dudas que tengan respecto a los trabajos, especialmente la monografía. La gente que se está incorporando recién, yo voy a continuar en comunicación con ustedes para ayudarle a cualquier duda. Voy a compartir, de hecho, un calendario diferente para la entrega del trabajo, que ya tengo organizado el calendario para la gente que se está incorporando recién. Profesor, yo quiero pero para el resto, sí, claro. Quiero preguntar si esta clase va a tener tarea. Esta clase ya es el trabajo final, y eso quería decirle, nuestro trabajo final entrega está previsto para el 4 de junio, pero si ustedes quieren podemos prorrogar hasta el 25, que es el último sábado de junio, y todos están de acuerdo, o si no mantenemos la fecha original de entrega de la monografía. De acuerdo, profesor. Sí, por favor, si se puede extender un poco más. Yo sugiero particularmente, no sé quién esté de acuerdo, pasar para el 18 de junio, profesor. 25, Edgar. 25, por favor. 25, por favor. Okay, el 25 sería mejor, por favor. Pero si vos podés entregar el 18, no habría problema tampoco. Tampoco hay problema. Va a estar abierto. Cuanto más. Entonces, ¿hay consenso sobre 25 o alguien no está de acuerdo? Yo voto por el sí. 25, por favor. 25. 25. 25. 25. Hay oposición. 25 acá, profesor. Profesor. Ahora, el número necesario para empezar 25, ahora el 25. Yo dejo a la quiniela ya de 25, profesor. Profesor, ¿qué posibilidad hay de que le enviemos el trabajo tipo un borrador para poder hacer las consultas? Sí, todo tiene mi correo. Bueno, voy a poner en el chat. Ok, gracias, profesor. Profe, ¿cuándo el siguiente módulo empieza el sábado, verdad? Sí, eso ya con el profesor Cristal. ¿Él va a ser nuestro profesor? No manejo yo esa información, sinceramente le digo. Yo no sé quién está coordinando, si es la profe María o si es la profe Fides, la que coordina la maestría. Pero vamos a preguntarle a Fides porque el segundo módulo tenía que ser en esa otra plataforma a la que todavía no podemos acceder. Y claro, tienen que solucionar todos estos problemas técnicos primero. Sí. Si no, no van a poderlo. Doctor, ¿qué le parece este libro de toponimia de Dionisio? Sí, yo tengo ese libro, sí, es bueno el libro, pero le faltan muchas cosas.
muy básico. Nuestra calificación en nuestro trabajo y eso lo vamos a tener. Sí, van a tener, sin falta. Voy a empezar a usar ya. Yo sé que eso te preocupa, Tomás. Voy a empezar a usar ya la calificación. No. Sí, yo tengo guardado todo ya su trabajo. Es decir, yo no confío en la plataforma porque una vez mi plataforma desapareció todo. Desapareció claro, desapareció. No sé a dónde se fue. Pero por suerte yo tenía todo guardado los trabajos. Una consulta, profesor. Si bien no tenemos definido el calendario, o no está definido el calendario específicamente con respecto a esto, ¿verdad? Mi pregunta sería, o sea, ¿podría empezar el siguiente módulo y quedar pendiente la monografía para este módulo? Exactamente. Y eso queda, nosotros ya acordamos que da el 25. Ahora, yo no puedo interferir en los trabajos que le da el otro profesor del módulo. Porque eso es muy importante, compañero, porque si tenemos, por ejemplo, otro módulo, empieza, qué sé yo, a ver, supongan que en vez de 4, en vez del 11 ya tenemos clase con de otro módulo y nosotros tenemos que presentar 25, vamos a tener tarea para el 11, para el 18, para el 25 se nos va encima también. Y está bien. Cierto, porque vamos, otro trabajo seguramente que vamos a tener ahí. Sí, los trabajos son cortitos. Los trabajos de las clases son cortitos. Sí, o sea, no estoy negando ni estoy diciendo nada más porque eso era algo que yo no tuve en cuenta tampoco ahora. Ni para el 18, ni para proponer el 18 ni el 25. Por eso yo el primer día le di a todos sus temas. Por eso el primer día le dije que no pierdan el tiempo. Se pasó todo este mes. Y es que no hicieron nada todavía. Cierto. Van a tener nomás ese problema. Pero el plazo 25 es improrrogable. Profe, ¿dónde podemos encontrar? Estoy mirando acá en el Classroom. ¿Dónde podemos encontrar los requisitos que tenemos que tener en cuenta para el tema de la monografía? Bueno, la guía voy a alzar hoy. No podía alzar porque no tenía la fecha. La guía voy a alzar hoy. Y después está en el 4.8, dice lectura recomendada. Y dentro de esa lectura recomendada hay también una guía para la elaboración de monografía. Donde está cómo se le va a calificar la monografía. La guía no alcé todavía, porque ahora vamos a programar para que se abra hasta el día 25. Dale, excelente, profesor. Pero, como le digo, ahí está mi correo. También la mayoría tiene mi teléfono en el grupo. Me pueden consultar si es que tienen alguna duda. Materiales nos enviaste, profesor, cuando elegimos el tal punto, y eso, y nos enviaste algo de artículo y eso para el artículo es referencia nomás. Usted tiene que ver eso, un periodo de la historia del Paraguay que tenga relación con ese artículo, que tiene que ver con el tiempo, el espacio, arqueología, etcétera. Lo que cada uno le haya tocado. Que la mayoría eligió. El 8 de abril se alzó uno que dice nuevo material lecturas. Y adentro encontramos algo que dice lecturas completas y después dice orientación. Y allí sale la descripción de cómo tiene que ser la carátula, cómo tienen que ser los títulos, los márgenes. No sé si a eso se refiere Fabián. A eso. Y eso está... Pero, hay una guía que voy a alzar hoy. Ok. Una guía explicativa. Pero básicamente no difiere de lo que está ahí. Tiene que tener, dije, entre 10 y 15 páginas, 15 carillas, ¿verdad? Pues no puede ser doble cara tampoco. 15 carillas, está todo especificado ahí.
tipo de letra, todo eso hay que Márgenes, mirar. títulos, todo eso está en ese. Citas, Citas. bibliografía, todo tiene que ver con... Sistema APA. Y yo no soy muy fanático del sistema APA. A mí tampoco me gusta. Básicamente tiene que tener cita, tiene que tener... Disculpame, Claudelina, ¿dónde está eso? No. Está en, te digo, en uno de los primeros que se alzó el 8 de abril. Ok, que gracias. dice programa, no, que dice lecturas. Okay. Lectura recomendada dice 4.8. 4.8, ok. Y así, Claudelina, como yo puse 4.1, 4.2 y todo eso, así mismo el sistema DUI. Así, pero ahí tienen duda de cómo se hace el sistema DUI, está todo, incluso también en las tareas asignadas está tipo numerado tipo sistema DUI. Y yo pues hice un trabajo de biblioteca, no porque sea bibliotecaria, sino esa es la compañera Mónica. Y ahí usábamos el sistema DUI y yo dije, ¿cómo voy a hacer? Por eso pregunté la otra vez, pero no sabía realmente que se refería a numerar ordinariamente. El sistema DUI es numerar y después fue adoptado por la bibliotecología porque permitía ampliar. Permiso, doctor, una consulta con respecto a la guía para la elaboración de monografías. En fuente dice el indicador cantidad de fuentes de carácter global, general, especial y tangencial. En castellano, ese tangencial, doctor. Perdón. Generalmente, si vos vas a tomar historia del Paraguay, bueno, por supuesto, vas a buscar los clásicos, historia del Paraguay, Cardoso, Chávez, todo eso. Velázquez. Si vos querés historia colonial, ya vas a buscar otros que ahunden la historia colonial. Si querés la historia de Francia, esos ya son más especializados, van especializándose. Y después hay ensayos. Ensayos sobre, por ejemplo, Irala Burgo habla sobre la ideología del otro francés. Eso sería tangencial. Primero en la investigación, primero se recurren a las obras generales, después a las obras específicas y después los ensayos. Eso es lo que quiere decir. Entiendo, doctor. Muchas gracias. Leer los artículos que nos recomienda el profesor ayuda mucho para el ensayo, para los trabajos que hicimos. Seguramente para esta monografía también, para nuestros temas. Le puede servir, pero ustedes tienen también, como le dije, ustedes están preparándose para ser investigadores. Tienen que saber buscar. Ahí el profe Arrua, el capo con el tema de documentos, pero ustedes todavía no están preparados. Bueno, los de historia sí, pero los que no son de historia no están preparados todavía para manejar documentos. Entonces, más bien tiene que basarse en bibliografía. Para una monografía es solamente bibliografía. Ahora, si ustedes quieren agregar documentos, tampoco está prohibido la utilización de documentos originales en la monografía. No está prohibido. Doctor, hay, por ejemplo, documentos digitalizados y disponibles en la web del Archivo Nacional. Y por eso, el profe Arrua es el que maneja todo eso. Yo usé eso para hacer mi último trabajo. Y sí, eso también es importante. Pero como digo, yo no le puedo exigir porque todavía no maneja, no sé, el tema de documentos. Yo tenía un módulo que ahora no tengo más, donde trabajábamos sobre documentos del archivo. Justamente para acostumbrarle a... Yo no sé si el profesor de ahora utiliza la misma técnica que yo, pero a mí me dio mucha satisfacción haber
haberle acostumbrado a mis alumnos a que trabajen en el archivo. Claro, vino esta etapa de pandemia, ¿verdad? Que ya no podíamos entrar, pero ahora ya creo que se normalizó. Luego volver otra vez con otro módulo. Otro mes. Voy a volver otra vez en el segundo ciclo. El módulo se llama Tendencia Geopolítica Contemporánea. Ya, Bueno, segundo ciclo. Que sirven para aplicar a la historia, ¿verdad? No a las relaciones internacionales, porque realmente la geopolítica tiene más tendencia a ser utilizada en las relaciones internacionales. Y esto es orientado a la historia. Que no hay mucho material tampoco sobre eso. Algunos libros que vos tenés, profe, podés compartir un poco en el grupo, no sé, en el Classroom, porque me pareció interesante conocer un poco no sabía eso este libro que leemos de 100 páginas, eso de geografía, me parece interesantísimo. No sabía la historia de las lavas, de la profundidad que tenía, todo eso especifica y con términos que hay que investigar más. Lo que pasa es que yo tengo muchos libros, pero en formato papel, formato digital, a veces son difíciles de bajar. Había un buen libro con el que quería bajar, pero estaba en formato EPUB. EPUB quiere decir que solamente con la máquina, con el lector adecuado, puedes revisar. Bueno, el PDF normal no te permite. Otro problema es que no falta información. El secretaria por ahí convierte los libros en PDF. Permiso. Es PDF, pero no se puede leer nomás en una computadora. Tiene que un aparato especial, una tableta que se llama Kindle, no sé, hay otros. Rubén. Doctor, una pregunta con respecto a la monografía. En la introducción dice también mencionar enfoque y estructura. Es adelantar lo que se va a decir un poquito enfoque de la investigación. Eso es quali, ¿verdad? O a otro enfoque, hay otra cuestión cualitativo. Todo es quali para nosotros. Y la estructura sería, la organización de los capítulos, ¿verdad? O apartados sería la estructura. Sí, esa es la estructura, los capítulos, las ideas principales. No está prohibido también utilizar una metodología mixta, quali quanti, lo que tengan esa formación, pero yo sé que la mayoría no tienen formación estadística. Sí, entiendo. Gracias, doctor. Yo no prohíbo quali quanti, no mixta, pero más es cualitativa. General, una pregunta. Sí, claro. ¿Viste los temas que designamos, o sea, que elegimos cada uno que vendrían a ser las bases de la monografía? Sí. Ahora, en cuanto al desarrollo en sí y el tema a aplicar esa base que elegimos, ¿tiene que ser periodo independiente en general? No, puede ser tan colonial. Pero a ustedes les conviene más ya profundizar en el periodo independiente, pues seguramente van a elegir independiente. Me va a sorprender de que se elija la especialización en colonial. Nadie lo eligió todavía hasta ahora. Ninguna de las promociones de la maestría eligió todavía hasta ahora colonial. Por eso yo no. Esto es nada más que un ejercicio para aprender a escribir lo que no saben escribir, ¿verdad? Es lo que nunca escribieron, perdón. No estoy diciendo que no saben escribir. Lo que nunca escribieron. Ese es un ejercicio, nada más. Y como ejercicio se puede tomar un tema colonial también, no hay problema. De mi parte. Lo que yo veo un poco complejo es al momento de elegir ese acontecimiento histórico o ese periodo, ¿verdad? No ser muy abarcante, no ser muy específico. Por eso es una monografía. Hay que delimitar bien el tema. Tiene que ser solo un tema bien específico.
Por eso es una monografía, si no sería una tesis. Una tesis puede escribir 40 volúmenes también si querés. Pero una monografía tiene que ser un tema bien específico. Tiempo, espacio, hay que definir bien. Bueno, que son los grandes vectores de la historia. Y de eso se trata nuestro módulo. Delimitar bien, elegir un periodo corto. Ok, o sea... Mi tesis doctoral hizo un periodo de 30 años, ¿no? De 1780 a 1811. Pero me fui hasta la llegada de los españoles, más o menos, para explicar lo que era la milicia en el Paraguay. Hasta la Edad Media me fui, para explicar lo que era la milicia. Pero ustedes no necesitan ir hasta la Edad Media ni al Imperio Romano, ¿verdad? No comienza en una determinada fecha y termina en una determinada fecha. Claro, también se pone así algunos antecedentes, pero no muchos. Pero general en los temas que tienen que verlo con geografía, el espacio de tiempo no se circunscribe, o sea, no es tan importante como el efecto de esa geografía o lo que implica. Es geografía humana, joven. No es física. Es la relación del hombre que tiene con el ambiente. Y al tener relaciones hombre-ambiente, el hombre tiene historia. Doctor, otra consulta. Hay un material ahí, contexto espacial temporal de la historia, lectura, dice. Y son básicamente las unidades que se fue desarrollando, pero ahí están asignados algunos, o los compañeros eligieron, ¿verdad?, las lecturas, los temas. Sí, ellos eligieron. Ellos ya tienen todos dueños. Sí. Yo ya te envié también, Rubén, tu artículo. ¿En serio, doctor? No. Te envié. Esos temas tienen que tener que ver con lo que es la historia de Paraguay, por ejemplo. Yo tengo el tema sobre el tiempo. Notas en torno al quehacer antropológico de Julio Caro Baroja. Tiene que ver un poco con el punto, y un tema elegido dentro de lo que es independiente o colonial o conquista. Sí. Y eso. Relacionar con un tema de la historia de Paraguay. Y me pongo tengo que leer primero para aventar todavía. Estamos mucho con muchas actividades, y que no nos apura el tiempo, pero no empezamos o hacemos hasta alta hora de la noche. Paraguay, yo creo que no, última hora no, es lo paraguayo. Hay que ajustarse. Por eso le estoy dando una prórroga. Porque sé que somos última hora. Gracias, doctor, disculpe. Pero ustedes me pueden consultar cuando quieran, cuando tengan dudas. Yo para eso estoy. Así será. A las 2 de la mañana, eso no esperen que yo les conteste al instante. Si yo envío a las 2 de la mañana, profesor, es otra persona. Entonces, si hay alguien más que tenga una duda particular, puede permanecer ahí y aclaramos las dudas, y el resto que ya no tiene dudas ya se puede desconectar. Muchas gracias, y de nuevo le agradezco que hayan disfrutado de este módulo. Muchas gracias a vos, profesor. Voy a esperar el próximo módulo en el que nos vamos a encontrar de vuelta. Sí. Y en serio, muchísimas gracias, porque fue el inicio y entonces ya da gusto.
Bueno, chao general, abrazo grande, chao. Gracias. Hasta luego, gracias. Profesor, ¿a quién le preguntamos? ¿A quién le tenemos que preguntar el siguiente módulo cuándo empieza? A la profesora Fides. Ella es la que coordina. Felipe. Felipe sería, creo que la profesora Fides salió del grupo la pasada. Pero tenemos un número privado. Pueden hablar directamente con el profesor Cristaldo. No tenemos un delegado teléfono. debe poder hablar directamente con Cristaldo. Ok. Nosotros no tenemos, creo que profesor, su número. Si pueden estar en el grupo por ahí si tienen ya los datos para el próximo módulo, por favor, compañeros. Nadie tiene, justamente eso estamos viendo. Y el profesor Cristaldo. Yo lo llamo al profesor Cristaldo el lunes a la tarde, profesor. Sí. Por eso digo, directamente pueden hablar con el profesor Cristaldo o Edgar especialmente. Y yo coordino con la profe Marian también, pero no sé si ella está en ese grupo. ¿Alguna cuestión? Ahí Dayana nos va a pasar, dice, el número del doctor Cristaldo para... Y sí empieza el próximo sábado, dice ella. Ah, ok. La compañera Dayana tiene la precisa. Bueno, entonces no va a hacer falta llamar al profesor Cristaldo. Si ya empieza el próximo sábado, ya nos van a avisar nomás en el grupo. Yo espero que sí. Ok. Profesor, muchísimas gracias y un gusto este módulo. Realmente muy, muy bueno. Gracias, profesor. Gracias, Edgar. Gracias, profe. Gracias, Fede. Gracias, profe. Gracias.